Damos la bienvenida a Jonathan Valdivieso del Observatorio de la Ciudad. ¿Qué tal, Jonathan? Lucas te saluda aquí en Gráfica. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Por favor, bueno, me gustó la nota que hiciste con María Eva Cousovitis y Alejandro Volkin en el Cohete a la Luna, hablando de los terratenientes del microcentro. Bueno, otro gran negocio inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. Sí, esta es una medida que ya tiene un par de años de vigencia. Fue una decisión tomada por el gobierno anterior, el gobierno de Rodríguez Larreta, Sí. y que consistía en tratar de revitalizar o dar nueva vida al microcentro, ¿no? Con la cuestión de la pandemia, de que las oficinas estaban quedando vacías, etcétera. Con ese argumento se aprobó una ley, la ley 6508, que se llamó la ley de reconversión del microcentro, que implica ver una ley de promoción donde el Estado tiene que tener el objetivo de estimular que la transformación de esas oficinas a viviendas, ¿no? Para justamente el microcentro pase a ser, en vez de un lugar de netamente oficinas, a un lugar residencial. Pero ¿cuál era la trampa? Esa ley fue hecha para que los beneficios principalmente recaigan sobre los grandes propietarios del microcentro. Los grandes propietarios son principalmente los bancos, porque son los que son dueños de edificios enteros. Cuando uno quiere refuncionalizar o hacer una obra en un edificio de estas envergaduras, ¿no? De pasar de ser una oficina a una vivienda, que tiene que poner quizás baños individuales, ¿no? Modificar ciertas cuestiones de las habitaciones del inmueble, necesita la conformidad de la totalidad de los propietarios, ¿no? Si es un consorcio. Bueno, eso resulta muy difícil, casi no se iba a llegar a los plazos de la ley, por lo tanto la ley fue hecha para aquellos que no necesitan consensuar con otros propietarios, sino para aquellos que ya son propietarios de los edificios de forma completa, como son finalmente los bancos. Eso por una parte, ¿no? Se estructuró la ley para beneficiar no a un propietario que tiene una oficina, sino a los grandes terratenientes de microcentros. Ujú. Y en segundo lugar, los beneficios que se otorgaron a esas grandes corporaciones son tremendos. ¿Qué implican? Implica que todos nosotros, todos los porteños y porteñas, le regalamos, no le financiamos, financiamos sería que no tienen que devolver la plata, ¿no? Sino que le subsidiamos, le regalamos Sí. el 60% de lo que ellos vayan a invertir en esa refuncionalización. Y Jorge Macri, cuando decidió este año suspender, porque era bastante escandaloso el programa, notó que el gobierno iba a poner 215 mil millones de pesos, ¿no? Miremos los números que estamos hablando, 215 mil millones de pesos para que 21 proyectos, 21 terratenientes urbanos refuncionalicen la totalidad de sus edificios. Y hay una cuestión tan escandalosa que incluso estamos financiando edificios que todavía no están construidos. Porque cuando uno dice, bueno, vamos a refuncionalizar, es para, bueno, ¿cómo ayudamos a los propietarios que ya tienen construidos los edificios en oficina para pasarlos a viviendas? Bueno, entre los proyectos aprobados había edificios que estaban por construirse. Entonces no había ningún estímulo, ¿no? Para esa refuncionalización, porque ya son edificios que de entrada pueden construirse como vivienda. Eh, este programa de reconversión del microcentro es una reproducción de lo que sucede en los otros distritos de la ciudad. No es el único el paraíso fiscal donde con crédito fiscal se financia lo que las empresas invierten. Ujú. Hay 8 distritos más en la ciudad. Está el distrito de deporte, el de las artes, audiovisual, el del vino, el tecnológico. En cada uno de esos distritos el sistema funciona de una manera similar, ¿no? El Estado financia, subsidia un alto porcentaje que va dependiendo de los distritos entre un 50 o un 70% de las inversiones que haga el privado. ¿Por qué traemos esta colación? Porque uno de los principales ejes de gobierno de Jorge Macri es justamente el tema del ajuste, ¿no? Que la ciudad no tiene dinero por la falta de recaudación, por la crisis económica, y empezó a ajustar principalmente con respecto a las políticas sociales, ciudadanía porteña, situación de calle, ¿no? Vemos esta política de limpieza, entre comillas, ¿no? Que ha iniciado el gobierno con relación a las personas que no tienen dónde vivir, están en la calle, y vemos ese maltrato y cómo lo van depositando en distintos lugares de encierro, ¿no? Que son los paradores, los hospitales, las casas de containers, etcétera, etcétera.
Entonces, la gran denuncia que estamos haciendo es que si realmente, como dijo Jorge Macri, vamos a avanzar sobre el despilfarro de los años anteriores, bueno, el despilfarro es justamente los grandes beneficios fiscales y económicos que han tenido las corporaciones en los años anteriores, beneficios que principalmente fueron dados por la gestión anterior para financiar o buscar apoyo para la carrera electoral de Rodríguez Larreta, ¿no? Que es una carrera electoral que luego quedó trunca su carrera presidencial, pero todos los beneficios otorgados a esas corporaciones se mantuvieron. No solamente estamos hablando de la cuestión del microcentro, que por ahora está suspendido, y esto lo planteamos porque para nosotros todo ese programa tiene que declararse nulo, se tiene que dar de baja. Sí. Creemos que posiblemente esta suspensión sea para una renegociación que haga Jorge Macri, ¿no? Como diciendo, bueno, ustedes negociaron con Larreta tales cuestiones, lo suspendemos y ahora van a empezar a negociar con la nueva gestión si quieren seguir recibiendo plata del Estado. No tendría que ser esta suspensión una forma de estrategia para ver cómo se realizan nuevos acuerdos formales e informales, sino que realmente tendría que el siguiente camino es suspender definitivamente la ley y que estos cientos de miles de millones no vayan para el microcentro, menos aún ahora que se ha anunciado que se acordó el traspaso del resto de la coparticipación que faltaba de Nación a Eso te iba a Ciudad. preguntar, Jonathan, porque claro, vos acá, ustedes trabajan, es una nota muy bien fundada, porque aparte ustedes hicieron pedidos de información por acceso público, ¿no? Entonces tienen los datos oficiales, por ejemplo, de los beneficios para Superville, Banco Superville, Banco Galicia, digamos, estamos hablando de millones y millones de pesos. Ahora, en este contexto donde la ciudad de Buenos Aires le da grandes beneficios al sector de los bancos, por ejemplo, para que hagan este traspaso de oficinas a vivienda en el microcentro, estamos viendo cómo a nivel nacional, bueno, hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la ciudad de Buenos Aires y en la reunión que hubo la semana pasada en el Ministerio de Economía se cerró en 90.000 millones de pesos extra que la Nación le va a dar a la ciudad de Buenos Aires. Así es, y estamos hablando de que ese valor es por mes, ¿no? Así que prácticamente a la ciudad de Buenos Aires le va a llegar 1 billón de pesos por año. Esperemos que eso no sea para justamente reabrir o avanzar con el tema del microcentro, ¿no? Porque uno de los argumentos fue la ciudad no tiene plata, por lo tanto no estamos en condiciones de poner cientos de miles de millones de pesos en el microcentro. Esperemos que ahora con el dinero que llegue de Nación no se utilice para reabrir o reiniciar este plan que se aprobó en las gestiones anteriores. Pero digo, la investigación que hicieron ustedes y la denuncia la tendrían que poder tomar también los gobernadores, porque en realidad acá la coparticipación es un tema pendiente en la Argentina, ¿no? Totalmente, es una cuestión que, bueno, desde que está la Constitución del 94, que es una cuestión que no se ha podido discutir y llegar a un consenso a nivel nacional. Y además la ciudad, como es una ciudad tan rica en lo que genera a través de las recaudaciones, la gestión anterior se tomó muchísimas licencias con los recursos porteños. No solamente hablamos de este programa, ¿no? Hablamos, repito, de 8 distritos. Durante la campaña del año pasado se decidió disminuir los ingresos brutos de las principales corporaciones de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Así que allí se había perdido de recaudar el año pasado aproximadamente 40.000 millones de pesos. Sí. Imaginemos cuánto es ese monto actualmente, ¿no? Que se debe estar duplicando o triplicando de lo que por la baja de impuestos a las grandes corporaciones de la ciudad de Buenos Aires, ingresos brutos. Estamos hablando también de que hay una política de permisividad absoluta con respecto a la ocupación del espacio público por los restaurantes y bares y tiendas en toda la ciudad de Buenos Aires, que uno podría discutir si eso corresponde o no corresponde con respecto a cómo nos organizamos en el uso del espacio público, pero lo que resulta inaudito es que no se paga un peso por la ocupación del espacio público, ¿no? Mientras tenemos ciertos sectores que usufructúan con el espacio público, ganan dinero con el espacio público, el gobierno acusa de delincuentes a aquellos que usan el espacio público no para usufructuar, sino para poder tener algún tipo de refugio ya que no tienen vivienda, ¿no? Tenemos ese contraste muy alarmante en la ciudad. Sí, tal Porque cual. Macri también dijo que iba a empezar a cobrar por las áreas gastronómicas en la ciudad de Buenos Aires, que es
es algo de mínima que se debería hacer. Luego se tendría que discutir esas áreas gastronómicas donde deberían estar para que no genere una incompatibilidad con el uso residencial, ¿no? Que vemos que hay conflictos sociales en la ciudad con respecto a los ruidos, higiene, etcétera, etcétera. Pero por lo menos que paguen o usufructen el suelo de forma gratuita. Eso también quedó paralizado, hubo un anuncio, pero no se decidió avanzar para más allá. El eje que tenemos planteada la nota es eso, ¿no? Que hay un cambio de gestión, una gestión que no está decidida a frenar con todos los negocios que vienen a gestiones anteriores, sino a generar un reemplazo o una rediscusión de los acuerdos de la gestión anterior, ¿no? Y para generar esos reacuerdos, hace estos amagues de te suspendo los miles de millones que te iban a llegar, te amenazo con empezar a cobrarte lo que no te cobraba la gestión anterior, pero no con la idea de recaudar el dinero de una forma más genuina para dejar de ajustar, sino justamente para hacer un reemplazo de quiénes van a ser los titulares, los dueños de los negocios ahora. Está todo muy vinculado igual a lo nacional, volvemos sobre el mismo tema, porque la reta para su campaña presidencial, como decías vos, le bajó, por ejemplo, a actividades primarias como la agricultura, ganadería, caza, extracción de hidrocarburos y minería, le bajó ingresos brutos de 0,75 a 0%, y estamos hablando de que esto sucede porque las empresas pueden estar extrayendo petróleo en Vaca Muerta, pero como tienen sede en la capital federal, pagan impuestos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos paga todo acá, ¿no? Que es también otro debate que habría que tener a nivel país, ¿no? ¿Por qué una empresa extractiva de una provincia paga impuestos aquí en la capital federal y en este gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires? Te agradecemos, Jonathan, la charla y recomendamos la nota. Creo que está muy bien hecha la investigación y bueno, como vemos, tiene muchas aristas el debate. Bueno, muchas gracias por el espacio y que tenga muy buena semana. Un abrazo gigante del Observatorio de la Ciudad. Pasaba Jonathan Valdivieso.